Mi nombre es Alex Martínez Castro, soy médico ginecólogo del Hospital 3 de Naguara, de Salud. Y en esta oportunidad me han brindado la oportunidad de poder ofrecerles el tema del mecanismo de trabajo de parto. ¿Ya? Quiero que presten atención, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para que también ustedes, lo poco que podamos hablar, lo puedan interiorizar. Sobre todo esa es la idea, ¿no? De que puedan interiorizar y analizar cada detalle, cada poco detalle que se habla y lo puedan aprender. ¿Ya? Me gustaría, y siempre trato de comenzar alguna clase con una pequeña frase, ya que ustedes, que son bastante jóvenes, siempre les deben tener presentes. Y esta frase es la siguiente: que para ser médicos no basta con ser inteligentes, sino también necesitamos ser prácticos y también necesitamos ser humildes. Pueden ser médicos muy inteligentes que a la hora de la práctica no saben nada. Pueden ser médicos muy inteligentes, muy prácticos, y a la hora de atender a un paciente no son buenos. Entonces, en realidad, no podríamos llamarlo que son 100% médicos buenos. Si juntan esos tres parámetros, van a ser excelentes en todo momento. Bueno, los datos que ya les mencioné. Adelante. Y como les había señalado, ¿no? Vamos a mencionar algo sobre el mecanismo de la iniciación del trabajo de parto propiamente dicho, y los fenómenos activos y pasivos del trabajo de parto. Dale. Todo esto del trabajo de parto y del embarazo, ustedes tienen que empezar sabiendo esto básicamente, ¿no? Que para que se produzca el embarazo se da la fecundación, óvulo, espermatozoide. No, todavía no. En el tercio externo de la trompa va pasando el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, y es recién que al quinto día de la fecundación que recién ingresa, ¿no?, a la cavidad uterina. Antes no. Recuerden, tercio externo de la trompa se produce la fecundación, y luego con los movimientos ciliares de la trompa el embrión va pasando por diferentes etapas hasta llegar al día quinto, que es el blastocisto, y se va a implantar en la cavidad uterina, en el endometrio, ¿cierto? Adelante. Y como ustedes pueden apreciar en esta imagen, ¿no?, desde la fecundación y todo el proceso del trabajo de parto para llegar a un feto a término o mayor de 37 semanas. Ustedes muchas veces se preguntarán, pero y doctor, ¿por qué en algunas pacientes el trabajo de parto empieza a las 38 semanas, en otras a las 39 semanas, en otras a las 40, 41, y en otras realmente pues no inicia el trabajo de parto, ¿no?, espontáneamente? Pues hay algunas teorías, ¿no? Se mencionan algunos factores que pueden influenciar en el inicio del trabajo de parto. Y como se dice acá, pues, ¿no?, es el aumento de la excitabilidad uterina cerca de llegar ya al tiempo de embarazo a término. Las causas en realidad no son muy exactas, son imprecisas, pero algunos lo atribuyen a las siguientes razones, ¿no? Por ejemplo, a los cambios hormonales progresivos que inducen una excitabilidad mayor de la musculatura uterina. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo o en gran parte de todo el embarazo,
Una de las hormonas principales que se sintetiza es la progesterona. No sé si en alguna experiencia de ustedes, familiar cercano, con amenaza de aborto, habrán visto que los médicos ginecólogos siempre recetan la progesterona. Por alguna razón. Progesterona. Y es precisamente, ¿no? En una primera instancia se indica la progesterona. ¿Por qué? Porque a veces hay deficiencia lútea, ¿no? Producida por la LH, la luteinizante. Entonces, hay una insuficiencia lútea y no produce una cantidad adecuada de progesterona. Entonces, muchas veces eso genera que los embriones se aborten. Y a su vez, que la progesterona genera una relajación en las fibras musculares lisas, uterinas. A comparación, ¿no?, de la producción de los estrógenos. Ustedes, todos deberían saber, sobre todo, ¿no?, las señoritas, que en lo que es el proceso del ciclo menstrual hay un influjo hormonal de estrógenos y de progesterona. Eso es siempre, ¿no? Y siempre, teóricamente, todo tiene que tener un equilibrio. ¿Un equilibrio para qué? Para que no haya las hemorragias uterinas anormales, por ejemplo, algunas señoritas que puedan tener cuadros de sangrados vaginales y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, en el embarazo, a lo largo de gran parte del embarazo, primero se produce la progesterona y va llegando ya la paciente a término, en el cual los niveles de progesterona que producen relajación de las fibras musculares lisas ya empieza a descender en comparación con la otra hormona, que son los estrógenos. Los estrógenos ya a término empieza a aumentar su sintetización y son los estrógenos que producen, ¿no?, por un lado también la excitación uterina en este proceso. Adelante. Acá podemos observar, ¿no? Miren ustedes los factores hormonales que aumentan la contractilidad uterina. Insisto, mira, hay un aumento del cociente estrógenos en relación a la progesterona. Eso ya más o menos hacia el 7º mes de embarazo. 28 semanas, 30 semanas aproximadamente. Como pueden ustedes observar, la progesterona, ya les he mencionado, disminuye la contractibilidad uterina a comparación de los estrógenos que producen, miren, aumentan el número de uniones intercelulares comunicantes entre las células adyacentes del músculo liso. Como les reitero, eso va a producir una mayor excitabilidad uterina, mayor contractibilidad de los músculos lisos. Adelante. Otra teoría que también aporta, ¿no?, en lo que es el inicio del trabajo de parto, es que la oxitocina, ustedes saben, ¿no?, la oxitocina provoca contracciones uterinas. Recordemos que hay producción de la oxitocina endógena y también hay oxitocina exógena, ¿correcto? Entonces, se produce inclusive una mayor producción de oxitocina endógena de acuerdo o según, ¿no?, vaya pasando los meses, las semanas de gestación a nivel de la neurohipófisis, en el cual también, mientras aumenta las semanas de gestación, aumenta el número de receptores de la oxitocina a nivel de las fibras musculares del útero. En un inicio, 6, 7, 8, 9, 10 semanas, hay menos cantidad de receptores de la oxitocina a comparación de un útero ya más grande o de mayor tiempo de embarazo, que podríamos comparar, ¿no? Podríamos decir que en un útero de 8 semanas tenemos 100 receptores de la oxitocina y en un útero de 38 semanas tenemos 1.000.000 de receptores de la oxitocina. Entonces, por eso podemos decir también
que a más tiempo de gestación, mayor cantidad de receptores de la oxitocina y también mayor estímulo de la neurohipófisis, que es donde se genera la oxitocina. ¿Ya? También hay que considerar la irritación y distensión del cuello uterino, que produce un reflejo neurógeno que a través de los núcleos paraventriculares y supraóptico del hipotálamo activan también la secreción de la oxitocina. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes deben conocer y deben saber que cuando se inicia el trabajo de parto, ¿dónde se inician las contracciones uterinas? ¿Alguien me puede decir? ¿Arriba, abajo, a los costados o dónde? Hacia el fondo uterino, ¿cierto? Entonces, ese estímulo de contracción que inicia la triple gradiente hacia fondo uterino va a generar unas contracciones que son de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, esa contracción que es de arriba hacia abajo también va a ir poco a poco generando modificaciones a nivel cervical o a nivel del cuello. Más se contrae, el cuello aumenta la dilatación, el cuello aumenta su distensión, y eso también por un efecto de feedback va a generar mayor producción de oxitocina. ¿Ya? Y también los mismos efectos de las hormonas fetales sobre el útero. ¿Ya? Las glándulas suprarrenales fetales producen, ¿no?, mayor producción de cortisol. Eso produce un mayor estrés y a la vez estimula también al hipotálamo, la neurohipófisis, para la mayor producción de oxitocina. ¿Ya? Y acá hay algo, ¿no?, que dice membranas fetales, aumento de las prostaglandinas. No sé si en algún momento ustedes habrán podido tener alguna experiencia ya, una gestante con RPM, ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas es un modo también natural de inicio del trabajo de parto, perdón. ¿Por qué? Porque al romperse las membranas ovulares, ¿qué produce? Sí. Creo que ibas a decir una respuesta correcta, pero ¿qué ibas a decir? Claro, efectivamente, ¿no? Se rompe el globo, se rompe la bolsa, y es una forma, ¿correcto?, de inducción natural también del trabajo de parto. Sigue, por favor. Y por otro lado, tenemos los factores mecánicos, ¿no?, que aumentan la contractilidad del útero. Ustedes saben, ¿cuánto mide un útero normalmente? 7, ¿no? 7 centímetros, normalmente. Y para el término del embarazo, ¿cuánto más o menos debe medir? 35, ¿no? 36 centímetros. Entonces, con eso ustedes se dan cuenta que ese globo se ha distendido, pues, ¿no? Las fibras musculares están bien distendidas y con un aumento hasta de 10 o 15 veces más del tamaño normal. Eso también como mecanismo natural, porque es como que ustedes inflan un globo, ¿no? Inflan un globo y ese globo tiene su límite. Y como tiene su límite, si ustedes siguen inflando, se puede reventar. Lo mismo pasa en el útero, ¿no? Solo que en este caso no se va a romper, salvo que tenga cicatrices previas. El útero aumenta tanto de tamaño que por un efecto ya el mismo útero tiene sus células que se dan cuenta de que ya está muy grande, entonces dicen, ya no puedo seguir creciendo, tengo que expulsar al feto. Entonces, al expulsar al feto, pues inicia todo lo que es el proceso de trabajo parto. Adelante, por favor.
Es lo mismo que ya habíamos mencionado, ¿no? Distensión o irritación del cuello uterino. Hay una maniobra que hacemos mucho los ginecólogos, por ejemplo, que es la maniobra de Hamilton. ¿Alguien sabe a qué se refiere con eso? Exacto. Cuando hacemos un tacto vaginal, lo que hacemos es introducir los dedos en el cuello y tratar de, como dice su compañero, despegar, ¿no?, las membranas uterinas, las membranas globulares, perdón, para así generar lo mismo que les estoy mencionando, ¿no? El inicio del trabajo parto. Dale, sigue. Es lo mismo que ya les he explicado, sigue. Y sigue, por favor. Listo. Y así se inició el trabajo de parto. Con esas teorías, ¿no?, que ya se han mencionado: parto hormonal, estrógeno, progesterona, distensión uterina, distensión cervical, ¿no? Inició el trabajo de parto. Perfecto. ¿Qué es el trabajo de parto? El parto es el periodo desde el inicio de las contracciones uterinas regulares hasta la expulsión de la placenta. ¡Ojo! ¿Cuándo iniciamos el trabajo de parto? ¿O qué requisitos debemos tener para iniciar el trabajo? ¿Qué dice ahí, por ejemplo? Que te he visto bien atenta leyendo. A ver, cuéntanos. Me gustaría que me cuentes, porque a veces para aportarnos algo mucho mejor, entonces sería genial. ¿Qué dice? Fuerte. No te escuchamos. Escuchen, por favor, ya. El parto se define con contracciones uterinas regulares dolorosas que provocan una dilatación progresiva y borramiento del cuello uterino. Eso, ¿no? Para que haya un inicio del trabajo de parto realmente, o sea, no vamos a esperar nosotros tener solo una contracción y ya con eso iniciar el trabajo de parto. Lo ha dicho su compañera, ¿no? Tienen que ser contracciones uterinas regulares, intensas, ¿no?, para que pueda iniciar un trabajo de parto. O sea, prácticamente tenemos que decir que tenemos que tener 3 contracciones en 10 minutos. Si por ahí ustedes, cuando estén en su serum, ven un monitoreo fetal con solo una contracción, difícilmente, ¿no?, esa paciente vaya a iniciar el trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, está acá también escrito. ¿Cómo te llamas? Discúlpame. Erika, ¿no? Trata de atender ya, por favor. Y si nos tienes que aumentar algo, sería lo máximo. Te lo agradecería. En el cual las contracciones deben ser regulares hasta la expulsión de la placenta. ¿Alguien sabe cómo se denomina esa parte? Alumbramiento. Perfecto. O sea, sale la placenta y ya está. Ya acá tenemos la definición del parto normal. Es el proceso fisiológico único en el que la mujer finaliza su gestación a término, en el que están implicados factores psicológicos, socioculturales. Su inicio es espontáneo, ojo, normalmente debe ser espontáneo, por lo que ya les he mencionado. Se desarrolla y termina sin complicaciones, culmina con el nacimiento y no implica más intervención que el apoyo integral y respetuoso del mismo. La definición operativa del parto se inicia cuando existe una actividad uterina, ojo, rítmica, progresiva y dolorosa, con una frecuencia mínima de 2 contracciones cada 10 minutos y un cervix borrado al menos en un 50% y con 4 centímetros de dilatación. Cuando hablamos ya de 4 centímetros de dilatación, Flor, ¿de qué hablamos? Una fase activa, ¿no? Correcto, perfecto. Sigue, por favor. Seguimos acá con la definición de trabajo de parto. Ya lo hemos mencionado, ya lo ha mencionado también Erika. Sigue, por favor. Y habíamos, de repente con mi grupo, también seguro la mayoría de los grupos ha comentado esto, ¿no?, en sus prácticas, de que para el trabajo de parto hay 3 periodos, ¿no? Hay tres periodos. ¿Cuáles son los periodos? ¿Alguien sabe? Correcto, ¿no? Menciona dilatación,
la expulsión y el alumbramiento, lo que mencionó Flor también. Adelante. Muy bien. Y para que ustedes, para hablar de mecanismo de parto, ustedes saben que tiene que haber un objeto de parto, ¿no? Que son los movimientos que realiza el feto, o es el feto en sí, es el canal del parto, o sea, la pelvis, y por otro lado es el motor, ¿no? El motor del parto. Sin motor del parto no hay parto. Eso quiere decir que sin contracciones uterinas no hay parto. Adelante. Inclusive acá señala, miren, ¿ya? Las contracciones uterinas del parto, a diferencia de las contracciones musculares fisiológicas, o sea, las normales, del músculo liso durante el parto son dolorosas. ¿Ya? Eso es lo que lo diferencia de lo normal, podríamos decir, que las contracciones son dolorosas. Por eso la mayoría de pacientes gestantes siempre es un poco, siempre les causa sufrimiento el trabajo de parto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una hipoxia del miometrio contraído, se asemeja a una angina de pecho, hay compresión de los ganglios nerviosos en el cuello uterino y también en el segmento inferior, y porque hay un estiramiento cervical durante la dilatación. Imagínense, ¿no? Ustedes, me imagino que ya habrán hecho prácticas, han visto cómo es el cuello, es cerrado totalmente, ¿no? Es así, y para lograr la expulsión del feto, el cervix se dilata completamente. O sea, lo que genera las contracciones es bastante marcado en una paciente, ¿no? Es bastante doloroso. Y estiramiento del peritoneo que recubre el fondo uterino. Acá hay algunas características que hay que tomar en consideración siempre para que podamos decir que el parto se va a iniciar. La intensidad, la frecuencia, la duración, el tono y, ¿no? la actividad uterina, que ya les he dicho que debe ser mínimo de 3 contracciones en 10 minutos. Adelante. Les llegó a ustedes, a sus serums, al centro de salud en el cual están trabajando. Les llegó una gestante que, bueno, gracias a Dios, empezó con buena dinámica, tiene buenas contracciones regulares, marcadas e intensas. Ustedes la evalúan y la encuentran con 2 centímetros de dilatación. ¿En qué fase puede estar esa paciente del trabajo parto? ¿Cuál es la fase? Claro, hay que diferenciar, chicos, ¿no? Una cosa son los periodos, que ya hemos hablado, lo dijo nuestra compañera allá, que es la dilatación, la expulsión y el alumbramiento, y otra cosa son las fases, ¿no, Flor? ¿Cuáles son las fases, Flor? La fase latente por un lado y la fase activa por el otro lado, ¿no? Eso sí traten de fijarlo bien, ¿ya? Para que ya cuando lleguen al internado, menos ingresen sabiendo que tenemos 3 periodos: dilatación, expulsión y alumbramiento, y también que sepamos que hay 2 fases en el trabajo parto, ¿no? Por un lado está la fase latente y por otro lado está la fase activa, ¿no? La fase latente. Entonces, por un lado fase latente, por otro lado fase activa, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero es que fijen, la fase latente va desde el inicio del trabajo parto, o sea, 1, 2, 3 centímetros. La fase activa va de 4 centímetros hasta los 10 centímetros de dilatación, o al momento de hacer el tacto vaginal. Cuando ustedes lleguen a sus serums, bueno, cuando ustedes lleguen al internado, que ya deben tener 2 años, ¿no? 2 años ya deben llegar al internado, lo primero que debemos aprender a hacer, más allá de cualquier otra cosa, es hacer un buen tacto vaginal, ¿ya? Para poder diferenciar en sus gestantes, porque todos son médicos, todos van a manejar en algún momento gestantes, es precisar bien la dilatación. ¿Ya? Hasta 3 centímetros, fase latente, de 4 a 10, fase activa. Dale. Tenemos que tener también algunas cosas marcadas, ¿no? Por ejemplo, tener siempre en comparación.
cuándo es una gestante nulípara y cuándo es una paciente gestante multípara, porque tampoco no es lo mismo, ¿ya? Una paciente nulípara, ya ustedes deben entender que es una paciente que todavía no ha tenido parto por vía vaginal, ni por cesárea, por ninguna vía. Y una paciente multípara es aquella que sí, ya ha tenido parto, sea por vía vaginal o sea por vía cesárea, ¿ya? Por ejemplo, ya les había señalado, tenemos una fase latente y tenemos una fase activa. Ustedes tienen que diferenciar y siempre también darse cuenta, ¿no? Porque la fase latente también tiene sus horas y la fase activa también tiene sus horas de duración. Porque si no, por ejemplo, Erika va a recibir a una gestante allá en su serum con 2 centímetros, hoy día en su turno a las 6 de la mañana, y el día posterior va a volver a las 7 de la mañana, le va a hacer otro tanto y le va a encontrar con 2 centímetros de dilatación a su paciente. ¿Qué quiere decir? Que no ha progresado nada la dilatación, ¿cierto? Entonces podría catalogar la doctora Erika que es una gestante con una fase latente prolongada. Entonces ya ella tiene que cambiar de conducta, ya no la va a seguir observando porque no la va a tener 2 o 3 días con 2 centímetros de dilatación y no va a hacer nada, ¿no? O sea, tiene que tomar medidas. Pero para eso ya ustedes tienen que saber horas, valores normales, para que puedan tomar una decisión. Ya entonces en las nulíparas, una fase latente que es más de 20 horas ya se considera como una fase latente prolongada, y en una multípara más de 14 horas ya es una fase latente prolongada. Fase activa, ya hemos repetido, ya hemos recalcado, ¿no? 4 centímetros hasta 10 centímetros. La velocidad de dilatación en una nulípara debe ser de 1.2 centímetros por hora, y en una multípara siempre es más, es 1.5 centímetros por hora. Por eso la nulípara siempre tarda más en tener su parto que una multípara, ¿no? Una multípara a veces lo tiene en 4 o 6 horas. Ya, adelante por favor. Ya había mencionado, ¿no?, algunas recomendaciones. Tenemos la fase latente, tenemos la fase activa. Ustedes tienen sí o sí que saber todos estos detalles. La duración de la fase activa de trabajo de parto es variable entre las mujeres, ¿no?, dependiendo de su paridad, como ya les había especificado. Por ejemplo, en las primíparas el promedio de duración es de 8 horas y es improbable que realmente dure más de 18 horas. Y en las multíparas el promedio de duración es de 5 horas y es improbable que dure más de 12 horas. También adelante, por favor. Esta es otra parte que también hay que conocer, ¿ya? O sea, ya hay algunos detallitos, ¿no?, que son siempre importantes conocerlos para que ustedes puedan al menos valorar más o menos bien a una gestante, porque recuerden que de acá a 2 años ustedes ya van a ser los doctores, los médicos, serums, internos o lo que sea, pero ya van a ser, ¿ya? Entonces tenemos que conocer al menos estas cositas básicas. Mecanismo de parto, ¿ya? Ustedes saben, tienen su canal del parto. El canal del parto es este. Hay 7 etapas, ¿no? La primera etapa, chicos, es la del encajamiento. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que ustedes conocen sus maniobras de Leopold, porque tienen 4 maniobras de Leopold, ¿no? ¿No, Flor? ¿Correcto? La primera maniobra, en la cual buscan, evidencian lo que es situación, ¿no? En la segunda, posición. La tercera, presentación. Y la cuarta, grado de encajamiento, ¿cierto? Ahí va, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. Encajamiento. Encaja sobre el estrecho superior de la pelvis. Luego viene el descenso. Luego de que encajó, desciende la cabeza fetal. Luego del descenso, ese feto, ¿qué hace? Se flexiona, o sea, se dobla. Luego rota, hace una rotación interna. Luego de la rotación interna, el feto se extiende nuevamente. Luego hace una rotación externa
para finalmente salir. Estos 7 pasos traten de fijarlos bien, ¿ya? Adelante. Vamos a ir explicando poquito a poquito el encajamiento, como ya les había mencionado, ¿no? Miren ustedes, el encajamiento, también lógicamente el feto va acomodándose, ¿no? Sobre todo la cabeza fetal, para que pueda incorporarse al estrecho superior de la pelvis. Adelante. El descenso también puede estar influenciado gracias a la presión del líquido amniótico, a la presión directa del fondo sobre la pelvis durante las contracciones, porque insisto, no hay contracciones, el feto no desciende, no baja. Esfuerzo de compresión de los músculos abdominales maternos y la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. Adelante. La flexión. Miren ustedes, este es un feto en una situación longitudinal. Y cuando hablamos de flexión, es lo que les había mencionado, ¿no? El feto se dobla, se acomoda para que ese mecanismo genere que una conversión, ¿no? En el diámetro occipito frontal, que es de 12, para que disminuya y el segmento o esa disminución reduzca, ¿no? La cabeza a 9.5 y pueda encajar en el estrecho superior y luego pueda descender. Adelante. Luego la rotación interna, que ya les está arriba especificado, y la extensión. Después de la rotación interna, miren chicos, miren también las gráficas, la cabeza flexionada de forma angulosa alcanza la vulva y experimenta una extensión. Si la cabeza angulosamente flexionada no se extendiera al alcanzar el suelo pélvico, sino que se entrara, ¿no? Digamos, impactaría en realidad la porción posterior del perineo, y eso dificultaría o haría más forzoso el mismo mecanismo del parto. Adelante. Rotación externa, después de que la cabeza emerge, esta sufre una restitución. Si el occipucio se dirigió en un inicio hacia la izquierda, gira entonces hacia la tuberosidad isquiática izquierda. Y la expulsión, como ya saben ustedes, es casi inmediatamente después de la rotación externa. El hombro anterior aparece bajo la sínfisis del pubis y el perineo pronto se dilata por el hombro posterior. Adelante. No sé si alguien ya ha tenido alguna experiencia con la tensión de parto por vía vaginal. La mayoría está rotando en donde, en Yanaguara, en el Goyeneche, en donde. En Nacional. En Nacional. Creo que no hay mucho parto, ¿no? Sigue, por favor. Pero los pocos de repente, ¿no? Alumnos que han podido tener la experiencia de parto, es realmente tienen que vivirlo, ¿no? Y sí, en el según sí o sí lo van a tener ustedes que realizar. Porque sí, recuerden, cuando un paciente va, siempre pide al médico, al doctor o a la doctora, independientemente de que la obstetricia esté bastante capacitada para la atención de parto normal. Después que somos nosotros los mucho más capacitados para atender cualquier tipo de estas eventualidades. Y eso ustedes se lo tienen que grabar, se lo tienen que mentalizar y ustedes se tienen que interiorizar, ¿ya? Porque ustedes son los y las doctores, los médicos, y nosotros tenemos o debemos estar en la capacidad de resolver cualquier tipo de dificultad que haya en el camino. Habíamos hablado de una tercera etapa, que es el alumbramiento. Ya mencionó Flor, ¿no? En la expulsión de la placenta y de las membranas. En algunos partos muestra esta cara bonita, que es la cara fetal, y esta carita un poquito más feita, que es la cara materna, ¿no? Entonces eso también es importante que ustedes evalúen y determinen al momento de que se produce el parto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, ustedes, ¿no? Se puede dar en algunos casos también algunos
algunos cuadros de hemorragias uterinas, posparto. Tenemos que conocer que el alumbramiento debe demorar máximo 30 minutos, ¿no? Y si es que ustedes están en su serum, si tienen alguna paciente con una retención de placenta, pues lo que deben tomar como medida inmediata es referir a esa paciente. ¿Ya? Recordemos, ojo, recordemos que todo puede estar permitido menos una muerte materna. ¿Ya? O sea, no debemos generar nada malo, ¿no? Pero dentro de todo, lo malo, lo peor que debemos evitar es que ocurra una muerte materna. ¿Ya? Eso sí. Porque así sean médicos generales, en un inicio, siempre igual les va a perseguir la culpa. Cuando hacemos un manejo activo de la tercera etapa del parto, que es el alumbramiento, ¿no? Se inyecta la oxitocina dentro del primer minuto después del nacimiento del bebé y hay que hacer la extracción de la placenta mediante la tracción controlada del cordón umbilical, presionando simultáneamente sobre el útero en el sentido contrario. Recuerden, la placenta debe salir sola, espontáneamente. Ustedes no tienen que jalar, traccionar nada, sola sale. Y eso es gracias también, ¿no?, a la administración de la oxitocina exógena, ¿no? Hay ampollas y extremidades que se administran a la paciente en vía intramuscular, la cual genera una contracción y produce que la placenta salga de manera espontánea. Adelante. Sí. Sí. Ya, acá ya casi para terminar, algunos detallitos más, los fenómenos pasivos, fenómenos activos, que también no forman parte de todo este mecanismo del trabajo de parto. Por ejemplo, de todos los fenómenos pasivos son aquellos que no requieren gasto energético importante, como el borramiento y dilatación del cuello, la ampliación o elongación del segmento inferior, pérdida del tampón mucoso, formación y rotura de la bolsa de agua, ampliación de la vulva, vagina y perineo. Eso cuando ustedes ya están atendiendo su parto, le hacen una episiotomía, ¿no? Le hacen un corte. La mayoría de las veces lo hacen, pero la literatura dice que si ustedes protegen bien el perineo cuando ustedes hagan una atención de parto, entonces no es tan necesario hacer una episiotomía, ¿ya? Pero muchas veces lo hacemos porque o el efecto es muy grande o todavía no estamos muy capacitados para atender un parto y se nos puede desgarrar, ¿ya? Y dentro de los fenómenos activos, cuando hay un gasto extraordinario de energía, como las contracciones uterinas, las mismas contracciones maternas y los pujos. ¿Sigue? Y así, dale nomás. Repetido. Y así se terminó el parto, ¿no? Pero dale una siguiente, igual que el inicio, siempre con una frase, ¿no?, de Antonio Machado, que dice: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Solamente, chicos, jóvenes, para recordarles a todos, sin excepción, de que la carrera de medicina no es fácil. Siempre hay altas y bajas, siempre hay caídas, siempre hay estrés, siempre hay bastante estudio, hay muchos, ¿no? A veces nos sabemos muchas cosas bonitas de compartir con los familias, bonitas de todo. Pero si nos están acá, antes de hacer la carrera de medicina, deben doblegar esfuerzos. Nada en realidad, nada nos debe hacer caer. Hay muchas caídas, ojo. Hay caídas, hay problemas, hay sueño, hay cansancio. Pero de repente eso es lo que nos hace un poco diferentes, ¿no?, a las demás carreras. Ser médico. Ser médico es bonito en realidad. Es chévere cuando le agarran la onda, cuando le agarran el hilo y cuando le meten mucha pasión a lo que hacen. Como consejo sano, nada más, el internado es una etapa también bastante difícil, pero desde ahora tienen que ir bien, ¿no?, sensibilizados de que es un año entero de mucho trabajo, mucho estrés, muchos desvelos. Pero si ustedes aprovechan al máximo las rotaciones que van a hacer en ese periodo de aprendizaje previo para ir al serum,
van a salir recontra buenos y van a estar bastante capacitados para poder enfrentar cualquier tipo de situación que les venga. Recuerden, en el Serum no son médicos de un solo grupo de pacientes. Ahí son ginecólogos, son pediatras, son internistas y son cirujanos. Ojo, nunca decaigan y nunca se dejen amilanar en los objetivos que cada uno teóricamente se debe haber trazado cuando han ingresado a la carrera de medicina. Gracias.